Bueno, vamos a seguir entonces con Gálatas, estamos en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Gálatas 1 del 11 al 24. Mas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Pues fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Bueno, veníamos viendo cómo Pablo, en la primera parte de los Gálatas, del 1 al 5, ponía las bases de todo lo que le iba a decir a los Gálatas. Primero diciendo que él no era un apóstol por mandato de los hombres, sino que era un apóstol de Cristo, y que su llamado era de Cristo, no era de ningún otro, era un apóstol de Cristo. Lo planteó bien claramente, porque todo lo que tenía que seguir después estaba relacionado con eso. ¿Por qué? Porque había otros que se hacían llamar apóstoles, que venían a las iglesias y hablaban cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, especialmente los judaizantes y otros tantos que traían doctrinas que ni siquiera estaban relacionadas con el cristianismo. Él aclaró entonces que el apostolado no era de hombre, que no lo habían enviado los hombres, no lo habían mandado, sino que era por el Espíritu. Y si leemos el pasaje en Hechos, en el cual dice, estando la iglesia en Antioquía, allí donde por primera vez se los llamó cristianos, en oración, fue el Espíritu Santo el que les dijo a la iglesia: sepárenme a Pablo y Bernabé. No es que, la iglesia dijo: che, ¿a quién podemos mandar? Mirá, Pablo la verdad que sabe bastante y es un tipo entrador y lo podemos mandar a predicar el evangelio. Y Bernabé también es un hijo de consolación, ese es su nombre. Entonces es gente que podemos mandar a predicar el evangelio, nos va a hacer quedar bien. Y tampoco Pablo dijo: mire, yo quiero ser apóstol, así que me voy a ir a predicar el evangelio y me voy a abrir la primera iglesia paulina. Como ahora hay muchos que dicen que Pablo fue el fundador del cristianismo, desoyendo y no viendo las escrituras. O sea que no fue algo ni que se le ocurrió a la gente de la iglesia, ni que se le ocurrió a Pablo, sino que fue algo que el mismo Espíritu le dijo a la iglesia que tenía en Cristo. Estando en oración, estando en entrega hacia él, el Espíritu le dijo: miren, esto es lo que tienen que hacer, agarren a Bernabé y a Pablo y mándenlos a predicar el evangelio. Y Bernabé y Pablo, supongo que habrán estado gozosos, pero bueno, por ahí habrán dicho: justo a nosotros, lo de acá tenía al hermano Joaquín, lo podía haber enviado a él, pero bueno, los enviaron a ellos. Entonces no era algo de los hombres, no es que a mí no me envió ningún hombre, dice.
sino que me envió el Señor, es de Dios. Y ahora les dice claramente que su ministerio y su apostolado no era de los hombres. ¿Por qué? Porque el evangelio que él recibió tampoco era de los hombres. Como dice acá, os hago saber también esto, ya que les hice saber que mi ministerio y mi apostolado no es de los hombres, les digo por qué. No es de los hombres, porque el evangelio que les prediqué no es según hombre alguno. O sea que este evangelio no es de hombre. Y se lo dice como se lo dijo antes a los corintios. Porque uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Hay un evangelio de hombres? Y hay predicadores que dicen que no, que todo es el mismo evangelio, que todos predican al mismo Cristo y todos predican al mismo Jesús. Pero Pablo claramente les dijo a los corintios: ustedes han recibido a otro Jesús, han recibido a otro evangelio, han recibido a otro espíritu. O sea, que no es extraño este hecho de que Pablo tenga que aclararles: miren, este evangelio que yo les prediqué no es de hombres, no es según hombres. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo evangelios que eran según hombres, no era según el Espíritu, no era según lo que Dios quería que fuera, que el evangelio que Dios envió. Y hay otros evangelios que se predican en muchas iglesias. Hay otros apóstoles que se dicen apóstoles, que son falsos maestros, que se hacen llamar a sí mismos apóstoles. Y hay otros Jesuses que andan dando vueltas, que se predican por ahí. Hay un cierto Jesús que dicen que está todo bien. Podés ir a ese Jesús que está todo bárbaro, seguir pecando tranquilo, seguir haciendo lo que se te dé la gana, total, Él te ama. Él te ama y murió por vos y no importa lo que hayas hecho. Y olvidando que toda profecía y toda bendición de parte de Dios es condicionada a nuestra obediencia a Cristo. Así que sí hay otros evangelios, y hay evangelios de hombres. Hay evangelios hoy que te dicen que todo te va a andar bien, que si vos confesás positivamente, siempre lo decimos, te va a andar bien, que si vos haces tal o cual cosa, todo va a andar bien. Olvidándose de lo que el evangelio que predicó Pablo dice cosas contrarias. Entonces, él dice: este evangelio no es según hombre. Dice: pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Entonces uno decía: ¿cómo puede ser que no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno? Dice: sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que tenemos que hacerle caso a estos que nos dicen que vienen con revelaciones nuevas? Que ahora las cosas van a ser así, que cambiamos un poquito el evangelio, que las escrituras hay que interpretarlas de otra manera. No, porque Pablo siguió interpretando las escrituras en función de lo que él había aprendido y de lo que se le había enseñado. Siguió viendo en las escrituras y escuchando. Lo que se refiere es que el evangelio es predicado y le fue enseñado por revelación, como a nosotros mismos. ¿Vamos a prescindir por eso de los maestros? No. ¿Vamos a prescindir de la guía elemental que tenemos, que es la Biblia? No. Pero sí, el evangelio le fue revelado a Pablo y nos es revelado a nosotros. Y en definitiva, a nosotros nos van guiando a través de la senda, pero el evangelio nos es enseñado y revelado a través de Jesucristo. Ahora, ese evangelio que nosotros decimos que nos ha sido revelado, ¿puede ser contrario al evangelio que predica la palabra? No. O sea, si yo digo, bueno, la verdad es como hay una secta, la secta Moon, que dijo, bueno, a mí me ha sido revelado, dijo un tal reverendo Moon, que de ahora en adelante Jesús en realidad no terminó la obra completa, nosotros tenemos que completarla a través de nuestras obras y tenemos que hacer determinadas cosas. Él dice que se lo reveló el Señor, pero eso va en contra de la Biblia. Entonces podemos afirmar, en función de la Biblia, que ese es un falso evangelio, es un evangelio de hombres.
que no ha sido revelado por el Espíritu Santo, sino que ha sido una imaginación de su propio corazón, como habíamos visto en Jeremías, que el hombre hoy sigue las imaginaciones de su propio corazón. Y Pablo les decía esto porque es importante que nos ciñamos, que nos apeguemos completamente a lo que es la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. ¿Dios nos va a revelar cosas? Sí. ¿Dios nos va a enseñar? Sí. Pero ¿cómo identificamos que esa enseñanza es de Dios? Porque va a ser constatada por la palabra de Dios, va a ser confirmada con la palabra de Dios. Y si me dicen ahora que tengo que parar de sufrir, algo que me encantaría, y no va a ser así, porque dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Y también es necesario que, porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Pablo lo dice claramente. De manera que si uno lee en el contexto general de la Escritura, uno se da cuenta que hay algunas cosas que nos predican y que nos gustaría creer realmente, porque a mí me encantaría realmente parar de sufrir, no es que esté sufriendo mucho tampoco, pero me encantaría dejar de sufrir lo poco que estoy sufriendo. Me encantaría que fuera cierto, pero no es cierto. La Biblia dice lo contrario. Entonces tenemos que ceñirnos a la palabra. Entonces Pablo le dice, mire, este evangelio que yo les he predicado no es de los hombres, no es según hombre. Por eso mi apostolado no es según los hombres. Dice, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces, claro, cabe la pregunta. Entonces, ¿puede haber otras revelaciones de que no sean de Jesucristo? Claro que puede haber otras revelaciones que no sean de Jesucristo. Vimos la semana pasada cómo el diablo se disfraza como ángel de luz, por eso no es extraño que sus siervos se disfracen como siervos de justicia. Siervos de justicia que nos van a decir, bueno, he recibido una nueva revelación, como le pasó a un tal Russell en el siglo XIX, que dijo, yo tengo acá una nueva revelación que es la más completa, en realidad Jesús no es Dios, sino que es un ser creado, fue el primer ser creado, y va a venir el Señor dentro de unos pocos días. No vino, por supuesto. Pero bueno, fue el fundador de los Testigos de Jehová. Hubo otro que dijo, va a venir, me ha sido revelado que va a venir en 1844. Tampoco vino. Entonces, hay muchos que dicen que les fue revelado, pero son revelaciones, si no es de Dios, cabe preguntarnos, ¿de quiénes? Puede ser de la imaginación de su propio corazón o una directa revelación del diablo. A veces el diablo ni se molesta en revelarle nada a nadie, porque ya el corazón del hombre es engañoso y es un fabricador de ídolos. Entonces, ¿para qué le voy a andar revelando a algo distinto si ya se lo va a revelar solo? No tiene ningún inconveniente en ese tema. Entonces, dice Pablo, lo he recibido por revelación de Jesucristo. Y en este tema, la respuesta es, ¿Dios nos revela? Por supuesto que nos revela. Dios nos revela. Si vamos a Efesios 1:17, no solamente que nos revela, sino que Pablo oró por los efesios para que le fuera revelada. Dice, para que esa revelación no cesara, sino que estuviera firme siempre. Empezando por el 15, dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oraba por los efesios. No podía orar por mí, no me conocía. Pablo era un ser creado, no como Cristo, que en Juan 17 sí oró por mí y oró por todos nosotros. Dice, pero Pablo oraba por los efesios, como me imagino, oraba también por los gálatas, los tesalonicenses, por los romanos, por los corintios, por Timoteo, por Tito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él. O sea, que Pablo oraba para que nos dé espíritu de revelación. Pero antes del espíritu de revelación, y junto con el espíritu de revelación, dice, nos da espíritu de sabiduría y de conocimiento también. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos revelaciones del Espíritu Santo, también recibimos pseudo revelaciones de nuestro corazón, que es perverso, como dice Jeremías. También recibimos, el enemigo nos sopla al oído, pero dice que también quiere que nos dé conocimiento y sabiduría. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Conocimiento de esta palabra. ¿Y cómo logramos ese conocimiento? Y leyéndola una y otra vez. Y cuando van a encontrar en la palabra de Dios numeritos chiquititos y letritas chiquititas que son referencias, que nos llevan a otro pasaje que dice lo mismo. Y deberíamos usarla, y como cristianos tendríamos que usar nuestra Biblia, ya que hermanos nuestros en el pasado se preocuparon por dividirla en versículos, por poner las referencias, por ponerle una concordancia, aunque ahora tenemos concordancia en el celular que es mucho más rápida y más completa, pero bueno, podemos tener una concordancia y usar esas referencias, y usar la concordancia para ir a los versículos paralelos, para buscar, para leer, para saber, para entender. Tenía un profesor en el seminario que nos contaba la anécdota de un anciano que decía, mire, yo vengo porque quiero aprender más, y nos contaba que era un anciano que conocía la Biblia al dedillo, la tenía, y le pregunto, ¿y usted cómo hace para saber lo que ya sabe? Dice, yo leo, apenas sabía leer bien, por supuesto, pero tenía una educación mínima. Pero él dice, yo leo el pasaje y veo que hay una referencia, y voy y leo la referencia. Entonces después de esa referencia me manda otra referencia y también la leo. Entonces voy viendo todo lo que la Biblia dice al respecto de esto que está diciendo esta persona. O sea que conocía la palabra de Dios. Aparte que tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? En oración. En oración, en entrega al Señor, en dedicarle tiempo al Señor. Tenemos que conocer a Dios. O sea, Dios quiere que tengamos ese espíritu de conocimiento, pero también quiere que tengamos espíritu de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Poder usar el conocimiento con inteligencia. Poder utilizar ese conocimiento con inteligencia, ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque también está diciendo Pablo y orando por los efesios para que tengan espíritu de revelación. Entonces cuando a los efesios le dice, mire, ustedes cuando vean que Dios les está revelando algo, no salgan corriendo a la iglesia, Dios me reveló que de ahora en adelante todos tenemos que usar kippah, como hay algunos que lo hacen. Vayan a la Biblia y vean si eso es cierto. Busquen a través de la historia y vean que todas esas costumbres no son costumbres del Antiguo Testamento, sino que son costumbres talmúdicas del siglo X y del siglo XV, muy posteriores a la palabra y que no tienen nada que ver con la Biblia. Porque el Espíritu me reveló que ahora los cristianos no tenemos que comer cerdo. Y vayan a Pablo y vean que Pablo dice de todo lo que se venda en la carnicería, coman sin preguntar. Porque tenemos que filtrar todo eso a través de la palabra de Dios. Todo lo que en nuestro corazón y mente entra, debemos filtrarlo ahí. Y Pablo les está diciendo justamente esto a los Gálatas. Este evangelio no es de hombres, tampoco es mío. Aunque en algún lugar en Romano le dice conforme a mi evangelio. Pero tampoco era de él. Y ha sido, dice, revelado, dice, por revelación de Jesucristo. Una revelación de Jesucristo que se le apareció, todos sabemos, y leemos Hechos 9, podemos ver la experiencia que tuvo Pablo, que estaba yendo a perseguir a la iglesia porque tenía cartas para que en Damasco a encarcelar y matar aún a los que seguían a Cristo, y se le apareció Cristo
y Cristo lo bajó del caballo literalmente. Frase que nosotros usamos mucho, Pablo literalmente lo tiró del caballo. Quedó ciego. Tuvo que ir a un lugar, un hermano tuvo que ir a orar por él, un cristiano tuvo que ir a orar por él. Él conoció, empezó de temprano a conocer la dependencia y le dice claramente el Señor a Pablo: yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y lo llamó él y le reveló eso. ¿Todos padecieron lo mismo? No. Pablo tuvo un ministerio diferente a los otros. No era un evangelio según hombre, era un evangelio según la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Romanos 1:17 también nos lleva a esto. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, el evangelio, la justicia de Dios y el evangelio no se revela a nosotros por la fe. Por la fe. Y esa fe que actuó para salvación también actúa para que esta revelación de Dios se manifieste en nosotros. Y Pablo también insta a los Gálatas a que sean como los cristianos de Berea. Como bien dice Hechos, dice estos cristianos, los de Hechos 17, estos eran más nobles que los de Tesalónica, cuando predicó en Berea. Porque cada vez que Pablo hablaba, ¿qué hacían? Decían: che, qué bien que habla Pablo, vamos a creerle. No. Cada vez que Pablo les decía algo, iban a la casa, abrían los rollos y leían la palabra de Dios. Y veían si lo que había dicho Pablo era cierto. Y después de constatar lo que había dicho Pablo en la palabra de Dios, decían: esto está bien, o no, mira, me parece que acá Pablo le erró, o sí, Pablo tenía. Y nosotros no hacemos eso, y los Gálatas no hacían eso. Y los Gálatas venía uno y les decía: bueno, porque de ahora en adelante ustedes no pueden comer más carne de la que venden en las carnicerías de los templos, y ustedes no pueden comer más cerdo y tienen que circuncidarse. Y le creían, en vez de venir y preguntarle a Pablo. Y nosotros, cuando viene alguno a decirnos lo mismo, que cuando viene alguno buscando la gloria de uno mismo a través de la fama, a través de la farándula, a través de la riqueza, y le creemos. ¿Por qué? Porque nos gusta, lógicamente. Al ser humano le gusta ser exaltado y ser ensalzado. Pero Dios es otro el evangelio de Cristo. Y no venimos a la Biblia cuando uno nos dice: confesá positivamente, y si vos decís que sos sano, sos sano. Entonces voy a decir: pero Pablo, ¿qué? ¿Pablo no sabía eso? Pablo, sin embargo, dice: yo tengo un aguijón en la carne. ¿Y por qué? ¿Pablo no lo sanó? O sea que la confesión positiva no es tan así. Siempre priva la voluntad de Dios. Uno ora por sanidad, por supuesto. Señor, quiero ser sano, anhelo ser sano. Y quiero decir: soy sano. Pero la voluntad de Dios es la que siempre termina prevaleciendo. No como hemos escuchado a algún predicador diciendo: Señor, oramos esto y no aceptamos un no por respuesta. Quedó para la antología. ¿Cómo no le aceptás un no por respuesta a Dios? ¿Cómo no aceptás un no? O le decís a Dios que no aceptás un no por respuesta. Entonces, ese evangelio, eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas. Este evangelio no es por revelación de hombres. No le crean a ningún hombre, no me crean a mí. A los corintios les dijo claramente más, y a los Gálatas también: si un ángel u otra persona o yo mismo y les predico otro evangelio, sea anatema. Se los dijo con claridad. Sin embargo, Pablo en eso es
un martillador y le da y martilla, 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 como la tortura china, esa gota que cae, cae, y le dice: no confíen en el ser humano ni en ustedes mismos, porque engañoso es su corazón, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. No confíen, lleven todo pensamiento a la cruz de Cristo. Lleven cautivo, como le dijo a los corintios, todo pensamiento a la cruz de Cristo. Y cada revelación que ustedes tengan, cada revelación que ustedes escuchen que otros tienen, cada revelación que piensen que otra persona tiene, llévenla a la cruz de Cristo, llévenla a la palabra y vean si esto es así. Contábamos la semana anterior, creo, de ese predicador que decía que el diezmo de la victoria era el 20% porque David de 5 piedras usó una. Claro, ese es el 20%, una piedra de 5, 2 más 2, 4. Entonces ese es el diezmo de la victoria. Y la gente le creyó. La gente le creyó. Gente cercana a mí le creyó. Él no lo podía creer. No lo podía creer. Y como Dios amaba a esa persona cercana a mí, se quedó sin trabajo automáticamente. No me des a mí lo que vos se te da la gana. Dame a mí lo que yo te pido. No lo que se te da la gana a vos darme. Y cuando yo te pida todo, me vas a quedar todo. No el 20%. Entonces, pero bueno, vienen, predican, tienen revelaciones de su propio corazón y les creen. Pablo le dice: no le crean, no le crean, porque este evangelio yo no lo aprendí de ningún hombre, no lo aprendí de nadie. Y Efesios 3:5 Pablo habla del ministerio. Ven que el título de esto en nuestra Reina Valera es el ministerio de Pablo, y el ministerio en Efesios también dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Dice: ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto les fue revelado a los santos apóstoles y profetas. O sea, y esos santos apóstoles y profetas lo escribieron. Tuvieron la gracia de Dios de poderlo escribir y nos llegó hasta nosotros. Entonces, este es el evangelio que ha sido revelado por Jesucristo. Por eso, anhelamos que Dios nos revele. Anhelo tener una relación tan cercana a Dios como tenía Pablo, que le mostró el paraíso de Dios. Anhelo tener esa. ¿Hago lo que Pablo hacía para hacer eso? Y no, me falta. No, entonces también. Y debemos entender que esa revelación en nuestra vida es progresiva. Por eso es que necesitamos a la iglesia, porque la iglesia dio dones, como dice Efesios 4:11, apóstoles, profetas, y pastores y maestros, para que el hombre de Dios sea perfeccionado hasta llegar a la altura de Cristo. Entonces, por eso necesitamos a los hermanos para que nos enseñen. Por eso necesitamos aún hermanos que por ahí uno lo ve y terminó séptimo grado, cuando era séptimo grado, pero sabe la Biblia de pe a pa y me puede enseñar. Y aunque yo haya terminado cualquiera, una licenciatura, un doctorado, y hay hermanos que pueden directamente, con solo la primaria y haber conocido la palabra de Dios, pueden enseñar. ¿Por qué? Porque les ha sido revelado el evangelio progresivamente. Hay hermanos que cuando entraron a Cristo no sabían leer, aprendieron a leer con la Biblia. Y después de unos años uno los escuchaba y decía: este fue el mejor seminario del mundo. No, y sí, porque fue el seminario de Cristo a través de la Biblia. Yo doy gracias a Dios que hay personas que pueden ir a seminarios, estudiar la Biblia, aunque hoy hay cada seminario, porque se divulgó la doctrina y el texto crítico, que bueno, ya Moisés no escribió los 5 libros del Pentateuco, y Daniel no escribió Daniel, y bueno, y así. Zacarías no escribió Zacarías, todas fueron revelaciones posteriores. Claro, las profecías que Dios dio a través de los profetas fueron tan exactas que el que no tiene fe en Dios dice: esto no lo pudo haber escrito uno 1000 años antes, lo tiene que haber escrito alguien después, con el diario del lunes.
Y claro, el que no tiene fe, yo entiendo que piense eso. Lamentablemente, los que piensan eso hoy son los que dicen tener fe. Y lo enseñan en seminarios, lo enseñan. Escriben Biblias. Una cosa, el editor o algo así, de la nueva Biblia, la internacional, la nueva versión internacional, el editor de toda la Biblia es una lesbiana, era lesbiana en ese momento, hoy es transgénero. Esa persona participó en la edición de la nueva versión internacional. Me dirán ustedes si es confiable esa versión. Nosotros tenemos la Sagrada Palabra de Dios, tenemos una buena Reina Valera 60, algunos prefieren la 909. Busquemos la palabra del Señor y tengamos cuidado con lo que leemos. Aún cuando vemos una versión de la Biblia que parece estar explicada tan lindo y tal, que cambia, en vez de que Dios perdona multitud de pecados, ahora te perdona multitud de errores, que quitan palabras y quitan versículos y sacan... La revelación es del Señor. La revelación es del Señor. Y el Señor nos va a revelar progresivamente. Y esa revelación no puede ser inversa, contraria, antagónica a la que ya tenemos. ¿Por qué? Porque ya la tenemos. Pero Dios la va a revelar en nuestro corazón, como nos pasa a todos, que leímos 60 veces un versículo y un día lo pasamos y lo leímos y dijimos, wow, esto es lo que decía. Y lo leí 50 veces, pero en las 50 veces anteriores no lo vi, pero en ese momento el Señor me lo reveló. Y lo constato. ¿Esto se contradice con el contexto general de la Biblia? No. ¿Se contradice con el contexto inmediato? No. Entonces, esto es revelación de Dios. Esto es así. Por eso Pablo era tan perseverante en cuanto a todas estas cosas. Dice, porque ya sabéis, habéis oído mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, cómo perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Desde la muerte de Esteban sabemos esto de Pablo. Pablo dice, al finalizar el capítulo 7 de los Hechos, dice que lo apedrearon a Esteban, que tuvo en ese momento una revelación, vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Lo apedrearon y lo mataron. ¿Y quién les estaba sosteniendo las ropas a ellos? Un joven llamado Saulo. Pablo, que les tenía las ropas a los que estaban matando a un hijo de Dios. A partir de ahí, él tomó como una misión de vida el deshacerse de esta secta nociva, perjudicial y mala que eran los nazarenos, que eran los cristianos. No se llamaban todavía cristianos, pero de esta gente que seguían a un Jesús que encima se murió y dicen que resucitó. No, a estos hay que perseguirlos y exterminarlos. Y lo hacía así. ¿Y cómo asoló a la iglesia? Tanto que si vemos en el capítulo 9, cuando va a la ciudad y lo tienen que llevar porque estaba ciego, el Señor le revela a un Ananías, que no era el mismo del capítulo 5, pues ella estaba muerto, y le revela y le dice, anda, que ahí Pablo está ciego y tenés que ir y orar por él para que sea sano. Y Ananías le dice, pero Dios, me están mandando al muere, viene con carta para matarnos a nosotros. Y ahí es donde el Señor le dice, ve, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea que se las voy a cobrar, no te preocupes que va a pagar. Y Ananías fue y fue sano. Pero él perseguía a la iglesia. Dice que aventajaba a sus contemporáneos. Y era más celoso de las tradiciones. Claro, él había crecido, y dice celoso de las tradiciones, ¿por qué? Porque había crecido
a los pies de un tal Gamaliel. Este Gamaliel era sobrino de un tal Hillel, que era un rabino en cuya disputa quisieron meterlo a Jesús. Cuando le pregunta, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier motivo? Claro, este Hillel decía así, la mujer hizo mal el guiso, dale carta de divorcio, mandásela de nuevo a su padre. Y Jesús le dice, no, eso Dios lo puso solamente por la dureza de vuestro corazón. Ese maestro, que son los iniciadores junto con otros de lo que hoy es el Talmud, interpretando la escritura en función de sus conclusiones. Claro, porque él leyó eso, es lícito dar carta de divorcio, y cuando pensó en los motivos dijo, ¿cuáles son los motivos? Y bueno, sí, está bien, que le dé carta de divorcio. Había otros que no, pero la facción que después ganó, la talmúdica, es esa, que al hombre le es lícito dar carta de divorcio. Hoy muchos talmúdicos de ciertas ramas del judaísmo dicen que no existe el adulterio masculino. ¿Por qué? Porque ellos dicen la poligamia no se abolió, nunca. Pero como en ciertos países el polígamo está penado por la ley, entonces no es pecado para ellos el adulterio masculino, siempre y cuando adulteres con una que no esté casada y que después se quede con vos. Entonces, llegamos a si vamos a las imaginaciones de nuestro corazón y venimos desde Hillel, pasando por Gamaliel, y llegamos hasta hoy, llegamos a conclusiones totalmente alocadas. Y ese Talmud es el que hoy algunos cristianos dicen que tenemos que respetar. Y Pablo claramente les dice, miren, no. Yo era celoso de eso. Claro, porque él lo había educado Gamaliel en la ley. Y Gamaliel era sobrino de Hillel. ¿Qué le va a enseñar? Le va a enseñar, no, mirá, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo de acuerdo a la Torá. No, le enseñaba lo que le enseñó Gamaliel y lo que le enseñó Hillel y así sucesivamente. Pero Pablo dice, yo los aventajaba en eso, porque yo decía, esto es así, y lo hacía. Y a veces Pablo se lo dice claramente a esto. ¿Por qué? Porque a veces nos encaprichamos en nuestra interpretación del texto sin indagar acerca de qué dice la Biblia al respecto de este tema. Y muchos se encaprichan en su interpretación del texto. Así como encontramos que dicen creí por lo cual hablé, y entonces te dicen que si vos crees y lo hablás, ya lo tenés. Una locura absoluta. Sin embargo, eso se enseña hoy. ¿Por qué? Porque es nuestra interpretación, lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos gusta. Otra vez digo, a mí también me gustaría, pero no es así, porque el texto bíblico no lo dice. Y Pablo es muy celoso en eso. Dice, yo la verdad que antes aventajaba a muchos en esto, pero yo ahora no sigo la palabra de Dios, sigo al Mesías, sigo a Jesús. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Entonces Pablo dice, yo la verdad que no tuve que ir a ver qué pensaba Pedro, o qué pensaba Santiago, o qué pensaba, como algunos dicen que Pedro es el primer papa, y Pablo no fue a preguntarle a Pedro, Pedro, resulta que encontré a Jesús en el camino y después Ananías vino, ¿a vos qué te parece? No, porque Dios le estaba revelando, Dios le está revelando a través de la palabra el Evangelio, de manera tal que a nosotros también nos puede hacer, pero siempre constatándolo con la palabra. ¿Que va a usar otros hombres también para revelarnos? También va a usar, pero siempre tiene que estar
en la palabra, que lo va a usar una alabanza, que va a usar una predicación, que va a usar la lectura bíblica y nos va a revelar, sí, pero siempre tiene que estar dentro del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque Dios no cambió. Dios no cambió. El mismo Dios que le reveló a Pablo todo esto, es el mismo que le reveló a Moisés todo lo que le reveló. Y es el mismo que nos revela a nosotros. Por eso, la revelación que nos da hoy Dios, que nos puede dar Dios a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la sabiduría, no puede ser distinta a la revelación, porque si no Dios no sería Dios. Porque si Dios ayer pensaba A y hoy piensa B, entonces no es Dios. Si Dios antes era esto y ahora no es eso, dejó de ser eso y es otra cosa, entonces no es Dios. No es Dios. Santiago 1:17. Empezamos el 16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En Él no hay sombra de variación. Y si toda buena dádiva, incluyendo toda revelación, incluyendo todo lo que sabemos y entendemos, viene del Padre de las luces, viene de Dios, no puede venir de otro lado. Y nosotros tenemos que comprobar eso, porque en cuanto dejemos entrar una falsa enseñanza en nuestra vida y en nuestro corazón, vamos a recibir la andanada. Es como un agujerito en una represa hidroeléctrica. Y si hubiera un agujerito, hoy es un agujerito y pasado mañana se viene abajo la represa. Es así, porque el enemigo tarde o temprano te va a llevar por malos caminos, y tu propio corazón tarde o temprano te va a llevar por malos caminos. Como decíamos, el enemigo ni se molesta a veces porque sabe que nuestro corazón nos lleva ya por malos caminos, y es así. Entonces tenemos que estar siempre atados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este evangelio no fue dado según revelación de hombre, no es según hombre, sino por revelación del Espíritu, dice Pablo, también le dice a los efesios. Le ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. A sus santos apóstoles y profetas, que están acá, están en la Biblia, los tenemos, los podemos leer. Lo que pasa es que, claro, tengo mucho que hacer. La serie está muy buena y la quiero terminar de ver. Entonces, no lo leo, leo mañana. Y no es así. Dios nos ha dado un trabajo, si un trabajo tenemos, y es escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque este evangelio no es de hombres, sino que es por revelación del Espíritu y de poder. Por un Dios que no tiene sombra de variación, del cual proviene todo don perfecto. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque en ti, Señor, solo en ti, obtenemos verdadera revelación, Padre Celestial, del Espíritu. Y, Señor, también nos has revelado tu palabra, Padre Celestial, que ya nos dejaste escrita. Padre Celestial, obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.